Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Amigos, bienvenidos. Esto es Ni con Dios ni con el Diablo. El día de hoy, jueves, tenemos un programa muy especial con dos invitados. Vamos a estar los 60 minutos juntos con ambos. Le doy la bienvenida, gracias por estar aquí, a mi extremo izquierdo, José Manuel Saavedra y Javier González Olaechea Franco. José Manuel es analista político y director de CIT, Centro de Integración Territorial, que es una firma encuestadora, muy acertada, por cierto. En Expreso trabajamos con ella. Déjeme decirle que para todas las elecciones acierta. Lo que pasa que, claro, no forma parte de esta argollita políticamente correcta, que es la que de alguna manera está cogobernando junto con algunos medios de comunicación guaripoleros. Ya vamos a hablar de eso. Bienvenido, José Manuel. Javier González Olaechea Franco es politólogo e internacionalista. Ha sido jefe de observación de misiones electorales de la OEA en Colombia, Panamá, Nicaragua y últimamente... No, eso fue el año 90 y tantos. Correcto. Y después de 20 años, y después de 20 y pico de años en el sistema de Naciones Unidas como jefe de misión y representante en México, Cuba, Haití, Argentina, Mercosur. Y no podías hablar de política nacional hasta fines del mes pasado, pero ahora estás en absoluta libertad para hablar, ¿no es cierto? Así es. A ver, vamos a hacer un salpicado entonces, porque en realidad iban a ser dos bloques, queridos amigos, pero han llegado los dos juntos y sería un desperdicio no aprovechar el tiempo para ir saltando entre ambos con preguntas. A ver, empecemos con José Manuel. Bienvenido nuevamente, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Uri. Por el tema de las encuestas. Hubo en el ya disuelto Congreso, se iba a iniciar una investigación, ¿no es cierto?, a las encuestadoras, digamos a las encuestadoras más conocidas que trabajan con ciertos medios tradicionales, y sus representantes salieron a decir de que, bueno, a rajarse las vestiduras y a decir que era el colmo porque trabajaban con estándares metodológicamente correctos, supervisados internacionalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, como esas encuestadoras trabajan con medios, digamos, que de alguna manera están dictando la agenda políticamente correcta, no había nadie que les repregunte lo que me gustaría preguntarte a ti. Mi análisis, mi opinión es que puede ser que desde el punto de vista metodológico sean impecables en su trabajo. El tema es los contenidos de las preguntas, y además he sabido que si le das a una persona tiempo para reflexionar, y a lo mejor el cuestionario es por escrito, reflexionan un poco más sobre la respuesta. Si los agarras de buenas a primeras pueden dar otra respuesta, y si además le colocas respuestas que ni siquiera, que ni siquiera deberían ser hechas porque van contra la Constitución o el sentido común. Por ejemplo, ¿está usted de acuerdo con la pena de muerte? Es decir, yo no sé si cabría preguntar eso, porque en el Perú la pena de muerte no, o sea, formamos parte de un sistema que no acepta la pena de muerte. O, ¿está usted de acuerdo con la reelección del presidente Vizcarra? No puedes preguntar eso porque no hay reelección, está prohibido. ¿Está de acuerdo usted con cerrar el Congreso? A mí me parece alucinante. Es decir, más allá, ya vamos a hablar de eso, pero en Estados Unidos la Cámara de Representantes le hace la vida a cuadritos a Trump. Está al borde del impeachment. Claro que no va a pasar porque en el Senado no va a pasar porque ahí hay mayoría republicana, pero en la Cámara de Representantes, que vendrían a ser los diputados, le hacen la vida a cuadrito a Trump con el juicio político. Pero si Trump saliera a decir, o algún republicano, ¿sabes que hay que cerrar el Congreso? O lo meten en la cárcel o va al manicomio. Y si Gallup allá pregunta eso, yo creo que lo meten a la cárcel y aquí preguntas cualquier cosa y luego eso aparece y de alguna manera eso va guiando a la opinión pública. ¿Cuál es tu...? Sí, Uri, primero agradecerte por la invitación y felicitarte por este programa, que es un espacio
para poder hablar libremente. Efectivamente, mira, en los últimos años, no solamente en Perú, sino en América Latina, la población no cree primero en las encuestas, ¿no? Hay muchas encuestadoras que han fallado en varios países, en varias elecciones presidenciales, en donde da ganador a una persona y al final salía otra. En Argentina, sin ir más lejos, por ejemplo, digamos, no la elección que recién va a ser, pero esta interna, ¿no? Como yo siempre lo he dicho, y tengo aproximadamente 15 años en temas de investigación de mercados, 7 años al frente del Centro de Investigación Territorial con 2 premios internacionales por nuestra precisión en la obtención de los datos. Sin embargo, lo que nosotros vemos es que, primero, el tema metodológico, todos van a aplicar lo mismo. O sea, todas las empresas en este momento serias tienen una metodología, tanto en el diseño muestral como en la parte de recolección de datos, que nos permite tener con precisión quién va a ser o quién va a pasar a la segunda vuelta. Eso, sin duda alguna, todos lo pueden hacer y nadie va a fallar. El tema es la manipulación de los datos y la orientación de los cuestionarios. Y aquí sí hay un grave problema, porque, como tú lo decías, o sea, hacen preguntas para crear psicosociales a nivel nacional, ¿no? Psicosociales en donde la gente comienza a desprestigiar a una institución. O sea, usted cree que los congresistas ganan poco, ganan mucho, entonces ya estás orientando una pregunta para crear un psicosocial en contra de una persona, o si no, declaras culpables. ¿Cree usted que la persona tal es inocente o culpable? Y la población obviamente ya lo hace culpable y sale un titular, 80% de la población está en contra de o cree que es culpable, ¿no? Entonces te sentencian antes incluso que te hayan iniciado una investigación, con solamente la sospecha. Yo podría preguntar, este fin de semana estamos saliendo a hacer encuestas, y podría preguntar, ¿usted cree que el presidente de la República, ¿no? tiene alguna participación, o como presidente regional hizo malos manejos y robó? Y de repente la gente me va a decir, tengo la percepción que sí, el 90% me va a decir, y tú vas y publicas en primera plana, dice, el 90% de la población cree que Martín Vizcarra usó fondos de la región, ¿no? Entonces, eso es lo que están haciendo en este momento algunas encuestadoras para fabricar candidatos, ¿no? Porque te ponen candidatos que no existen y te los comienzan a crear. Están haciendo además para crear psicosociales y poner en agenda política temas sensibles, ¿no? Como desprestigiar, por ejemplo, al Tribunal Constitucional. O sea, hay una campaña terrible. Que no nos sorprenda de que en los próximos días va a comenzar a salir preguntas sobre el Tribunal Constitucional. Ya lo anticipó hace un par de días en la conferencia de prensa el presidente del TC, ¿no? Diciendo, anticipando que podía haber una campaña, efectivamente. Claro, porque la próxima pregunta es, ¿usted cree que el Tribunal Constitucional está integrado por personas que son imparciales o están a favor del fujimorismo? Y con esa pregunta yo te aseguro que si yo salgo a la calle y metodológicamente no, o sea, aplicamos como siempre, lo hacemos bien, el 90% me va a decir que está integrado por gente que es imparcial. Entonces sí se pueden manipular las encuestas, o sea, metodológicamente pueden ser correctas, pero... Claro, porque tú vas y aplicas, o sea, depende de qué es lo que tú preguntes. Claro. Ahora, hay que ver esos cuestionarios que no los quieren enseñar, porque los cuestionarios es... Yo puedo comenzar primero. ¿Sabía usted que el señor, vamos a decir, ¿sabía usted que el candidato Juanito Pérez está condenado, o su padre, así como ocurrió en Ecuador? O sea, hay un método que se llama la antiencuesta, que se usa mucho 2-3 semanas antes de una elección presidencial o municipal para tirarse abajo candidatos, y que lo utilizan algunos asesores que están en este momento rodeando Estamos al presidente. Hablando de un asesor argentino que trabajó en Ecuador, Maxi Aguiar. Te digo, entonces este método de la antiencuesta es buscar la parte negativa y ponerla, o sea, poner la carreta antes del caballo. O sea, por ejemplo, esto pasó en Ecuador, efectivamente. No quiero asociar a ningún consultor político. Tú sabes que estoy en consultoría política, soy amigo de varios consultores, pero... Yo no soy amigo de ninguno, pero así te lo puedo decir. Maxi Aguiar, sí te cuento mi experiencia que vi en Ecuador en la campaña pasada. En la campaña pasada, en principio nosotros nos llamaron para la campaña presidencial, para Lasso, para el candidato presidencial Guillermo Lasso, y además que él ganó en boca de urna, gana las elecciones. 2 horas después hay un apagón en Ecuador y Correa sale y declara ganadora a Lenín Moreno, con un fraude que en ese momento nadie quiso salir. Guillermo Lasso se tiró para atrás y no quiso denunciar el fraude.
Entonces, ¿qué es lo que pasa en esa elección? Hicieron este método de la antiencuesta, ¿no? A ver, pon un ejemplo de antiencuesta. Contra el vicepresidente. Una pregunta que es antiencuesta. El vicepresidente de Ecuador que está preso en este momento, no me acuerdo el apellido, su padre había sido acusado de violación a una menor. Ya. Entonces, para poder tirarse abajo un candidato, salen y dicen, ¿sabía usted que el padre del vicepresidente es un violador de niños? ¿Sabía usted que el señor, el candidato, tiene también esa mala costumbre o tiene costumbres de pedofilia? Ya, y luego y la dice, tercera, ¿y usted ¿votaría usted ya, por ese candidato? claro, Ya, te lo tiraron. Entonces, clarísimo. yo Entonces lo que no sabemos si aquí están o no usando Claro, el mismo método Uri, porque no tenemos los para redondear la cuestionarios. idea, lo que yo Sí. te hago es, yo te inserto Sí. dentro del cerebro esa mala noticia o ese desprestigio para que la gente ya tenga esa presunción de que hay algo malo. ¿Sabía usted que el candidato tal se dedicaba a tal cosa? O su padre, o su tío, o su familia, etcétera. Entonces te comienzan a hablar mal y al final Ya. te preguntan si vas Entonces, a votar por él o la no. método, está clarísimo. Y eso es la encuesta y es usado en América Latina en varios países en elecciones, Ya. en México, en Ecuador, Y eso en debería Perú. figurar en el cuestionario si es que se hiciera público. de las Claro, encuestadoras. porque hay dos cosas que, mira, yo cuando entrego mis trabajos, y te lo digo, yo te entrego las 1.200 encuestas, y así porque hemos hecho a los candidatos, no solamente acá, sino en varios, hemos estado también en República Dominicana, y le entregamos todas las encuestas. Y yo llego a la opinión pública, mira, acá es lo que hemos encuestado nosotros. Con las preguntas. Con las preguntas. Las ¿no? otras encuestadoras no hacen eso. No, porque normalmente no lo muestran. Hay una regulación hoy del Jurado Nacional de Elecciones, sí, donde te piden el cuestionario, Ya, pero no te piden las hojas que encuestaste. correcto. Entonces, cuando tú puedes presentar otro cuestionario A, cuestionario B, entonces te Correcto. ponen el cuestionario bonito. Ya, y- hay un cuestionario blanco y un cuestionario Entonces, en negro. Eso en este momento no está Ya, regulado, y- ¿no? Entonces sí hay una inducción, digamos, sí hay una encuestocracia, tienen razón los que dicen que hay una encuestocracia. Podría haber, A comienzos de semana aparecen dos encuestas distintas con Salvador del Solar, El Salvador, o sea, el candidato ideal para ser presidente. O sea, podría ya- haber, depende mucho de la ética, creo, de los directores, también de las encuestadoras. Hay denuncias que hizo Vladimiro Montesinos en su momento Mira, sobre para algunas empresas, terminar ¿no? con este tema y dejarlo hablar un rato bien, pero yo recuerdo el famoso, siempre lo menciono, el famoso fotoaudio de Lourdes, ¿no? La transcripción. Entonces, todos recuerdan la frase esta que dio nombre al audio, el poto, métanse la alcaldía al poto. Pero para mí lo más significativo de la transcripción es un momento en el cual la persona, el interlocutor de Lourdes, le dice, pero no te preocupes, Lourdes, yo puedo hablar con fulanito para que mueva un poco las cifras. Y está mencionando el nombre de una persona que hasta ahora dirige una encuestadora. Y nadie le ha prestado, yo puedo hablar con él para que mueva un poco las cifras. Lo dejo ahí. Javier González Olaechea Franco, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Javier, ha sido observador en varios procesos electorales. Entonces, va a haber elecciones aquí, como todos sabemos, en enero. Va a venir una misión de observadores electorales de la OEA. Pero quería preguntarte, en base a tu experiencia, porque cuando se dice fraude electoral, claro, uno piensa en el fraude clásico, por llamarlo de alguna manera, en el cual, no sé, cambias una urna por otra, ese tipo de manipulación grosera y yo diría hasta decimonónica, que en esta época digital es un poco complicado de hacer, pero hay otras maneras que, si bien no representan un fraude directo, de alguna manera significan un conjunto de cosas que pueden significar una inducción que al final alteran el resultado de una elección. Por ejemplo, das orden de inamovilidad a militares y policías hasta último minuto para que no vayan a votar. O este tema de las encuestas, ¿no? Este candidato es bueno, este es malo, y machacas, o colocas a un candidato primero y siempre dejas un margen. A mí siempre me llamó la atención que de repente en la penúltima encuesta, para mí, y lo digo con toda honestidad, la única encuesta que realmente puedo creer es la que se publica en secreto cuando ya la opinión pública no la puede saber y que la distribuyes a la gentita 24 horas antes. Entonces ahí se sinceró todo. Y claro, en las encuestas anteriores siempre aparece un margen muy extraño de indecisos
que luego justificas, no, es que hubo un cambio de opinión porque los indecisos se fueron. Y yo recuerdo muy claramente en el caso de Lourdes Flores Nava, incluso escribí una columna sobre esto diciendo de que ocurrió un milagro, una cosa digna de ponerla en los anales Guinness, que una gruesa porción del electorado se fue a dormir pensando en votar por un determinado candidato, y esa noche tuvo una epifanía y de repente se despertó diciendo, no, voy a votar por el otro candidato, y así explicaban el cambio abrupto. Entonces, si sumas, digamos, el tema de las guaripoleras mediáticas y las encuestas y el dinero que ahora ya ha empezado a soltar el gobierno, 1.000 millones hoy, disque para obras y qué sé yo, y los aumentos de sueldo, es decir, todos esos factores pueden terminar induciendo el resultado de una elección. O sea, se podría hablar de un fraude más sofisticado, por llamarlo de alguna manera. Bueno, en primer lugar, yo te agradezco, Uri, la invitación. Es cierto que recién puedo hablar porque me he jubilado el 30 de septiembre. El 30 de septiembre, sí, en forma anticipada. Yo pedí mi jubilación 5 años antes porque quería recuperar mi ciudadanía y ser un hombre libre. Después de 20 y pico de años en el sistema de Naciones Unidas. Y me agrada mucho compartir el panel con nuestro amigo Savera, un viejo amigo. Me agrada aún más reencontrarlo en la posición que está, con todos los logros avanzados, y quiero públicamente felicitarte porque no nos veíamos hace 20 años y hoy me encuentro con un hombre sólido, maduro, formado, con criterio objetivo y evidentemente con toda una trayectoria honesta tal cual la presenta. Eso es lo primero. Gracias. ¿Es posible un fraude electoral? No solamente es posible, se ha realizado. Hay ejemplos en América Latina. ¿Cómo se hace un fraude electoral? Es como tener una hoja de Excel, ¿correcto? Entonces tú quieres hacer ofertas y tú varías los porcentajes de los descuentos a tus distribuidores. Entonces, por ejemplo, en una lista al Parlamento, tú pones en la lista X 1.4, ¿correcto? Y a la segunda lista, por así decirlo, le quitas la fracción que le ha sumado la primera. Además de eso, puedes hacer la misma alteración por los candidatos. En el año 95 el gobierno no tenía ningún interés que ningún militar llegara al Congreso de la República, Gauchos, Cisneros y compañía. Entonces, la secuencia de transmisión de datos entre la mesa original, el cómputo provincial y el jurado nacional, a veces tiene una cierta desviación a lo que se llama un centro de backup. Normalmente, ese centro de backup lo manejan de una manera muy encriptada, está de moda la palabra, y ahí se hace el chancado electoral. ¿Qué quiere decir el chancado electoral? Chancado electoral significa que alteran las cifras y entonces al final, cuando tú vas al jurado nacional, que fue lo que pasó en el 95, tú miras la mesa 20-350, ¿cómo se llama? Y tiene los mismos votos en la pantalla del Jurado Nacional que en la pantalla original de la mesa. Sin embargo, la alteración viene por esta desviación por la vía electrónica aplicando esa matriz que es una alteración, digamos, de puntuación, ¿correcto? A unos candidatos les dan más, a otros candidatos les dan menos. Si hacemos un poco de historia, yo recuerdo que 15 días antes de las elecciones del 95, las encuestas publicadas por Apoyo le daban una cantidad de 30 y pico, más o menos, congresistas a el entonces presidente de la República. Bueno, finalmente entraron 67, ¿correcto? Y el último con 2.000 y pico de votos. Y yo, que he sido jefe después de ello de grupo de misión electoral, de observación electoral de la OEA, la última palabra la tiene Washington. Esa es la verdad. Yo participé en Colombia, participé en Panamá, en Nicaragua y en Guatemala, y me pasó una cosa muy curiosa, que siendo representante, y con esto termino la respuesta, siendo representante de la OIT en Argentina durante 7 años,
ante los dos Kirchner. Un día me llama mi secretaria, me dice, doctor, me dice, el embajador americano quiere visitarlo. Y esto es algo pues inaudito, ¿no? Que un embajador americano te visite siendo jefe de un organismo de Naciones Unidas, cuando Estados Unidos realmente cree que Naciones Unidas es un edificio donde va y da órdenes y nada más. Bueno, entonces yo dije, bueno, caramba, esta visita es importante, prefiero no tenerla en la oficina. Entonces, vía las secretarias, acordamos un lugar de encuentro y almorzar. Esto habrá sido en el año, yo estuve en la Argentina del 2003 al 2010 como representante, como jefe de misión, habrá sido el 2007, el 2008. Y directo al grano, como buen americano y perfecto castellano, me dice, mire, señor González Olaechea, nosotros recordamos que usted fue jefe de la campaña en Lima de don Javier Pérez de Cuya en el año 95 y que encontraron algunas cosas de alteraciones, en fin. Bueno, sí. Entonces, cuéntenos cómo es el fraude electoral informático que ustedes. Entonces yo le expliqué lo que habíamos constatado, ¿correcto? Una misión jefaturada por el señor Murray, un argentino del año 95. Y entonces le pregunté, ¿cuál es su interés? Bueno, es que tenemos al señor Chávez que se reelige y vuelve a la reelección y vuelve a la reelección, y lo que se produce son los apagones informáticos. Entonces, en los apagones informáticos ahí viene la sustitución. Entonces, pero cuando tú vas a verificar, como digo, la mesa 20350, vas al original y vas al pantallazo que te ofrece el Jurado Nacional de Elecciones a la hora de revisar, es la misma. El problema está en la alteración de las sumatorias, en los coeficientes. Es como una hoja de IGB. A uno le cobras IGB y el informal no le cobra el IGB. Entonces al candidato tal le pones 1.30 y de cada 100 votos tiene 130. Y se lo restas al candidato tal que de cada 100 votos le pones 0.7 y terminas teniendo 70. Esto cada día es más factible desde el punto de vista informático. Y ahí la única salvaguarda es que lo que no hacen las misiones electorales de la OEA, por lo menos hasta donde yo entiendo, es que las agrupaciones tengan a los personeros técnicos informáticos permanentemente enchufados, por así decirlo, a los sistemas nacionales de elección, ¿correcto? O sea, el procesamiento de datos, y puedan hacer el seguimiento y la secuencia del voto individual, del voto por mesa, del voto del candidato y del voto por la agrupación. Que yo recuerde, el Jurado Nacional de Elecciones, en el caso del Perú, no ha dado esas facilidades en elecciones anteriores. Claro, la OEA, por lo que he visto, los observadores van a ciertas mesas aleatorias, se fijan si la cola está ordenada. Yo he estado en 4 misiones, ¿no? Sí. Y he jefaturado 4. Y he tenido problemas. La de Colombia, en un helicóptero me metieron 200 y pico de balazos. Y secuestraron a 2 observadores, uno que era chileno y uno colombiano, en el año 98. De manera que alguna experiencia hay. ¿Qué hace la OEA? La OEA verifica que esté en orden, que no haya disturbios y que los reclamos sean menores. Pero eso se hace dentro del marco de un acuerdo, y es un acuerdo estándar. Va a decir, el acuerdo lo firma la Secretaría General de la OEA, lo ejecuta la Dirección de Asuntos Electorales y Políticos, creo que se llama así, de la OEA, con la Cancillería del país de turno. Ese memorándum de entendimiento es un formato que pone ciertos límites y que después el resultado del informe lo tiene que remitir al gobierno y eventualmente lo puede compartir con las autoridades electorales. Tiene toda la inmunidad diplomática, todas las garantías, pero no puede, no se le permite intervenir en ciertos actos que pudieran detectar infracciones graves. Pero como digo, la última palabra, y así me lo dijo claramente, en ese entonces Santiago Murray, y me pidió 24 horas, la tiene Washington. Y Washington, la Secretaría General, entonces el presidente Gavidia bajó el dedo y dijo, todo está perfecto. Y entonces lo que había sido encuestado y que más o menos se decía que no iba a sacar
mayoría, sino 30 y pico, 40 y pico de congresistas terminaron teniendo 67. ¿Esto es posible? Ratifico, es posible. Ahora, en el mundo moderno... Bueno, con Mayor estamos hablando de un episodio del año 95. Hasta ahora la informática se ha, digamos, ha avanzado a millones por hora, o sea, está más sofisticado y debe ser más sencillo y se pueden hacer cosas más sofisticadas. Así que, amigos, ya saben, si el día de las elecciones hay un apagón, empiecen a sospechar. Pero entonces esta sumatoria, entonces estamos fritos. A ver, se supone, digamos, hay un consenso en ciertos sectores y pongo esta pregunta, nos vamos al corte y a la vuelta quisiera la respuesta de ambos, por favor. Enrique Gers y otros dicen que el 21 no es lo importante es la elección del 2020, porque si en esta el centro y la derecha no colocan una cantidad suficiente de congresistas que pueda balancear a la izquierda, estamos fritos y no va a haber 2021. Les planteo esta pregunta, nos vamos a un corte, amigos, de un par de minutos y regresamos en Ni con Dios ni con el Diablo. Gracias. Ni con Dios ni con el diablo. Volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Ni con Dios, ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Ni con Dios, ni con el diablo. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta en Ni con Dios ni con el Diablo, con José Manuel Saavedra y Javier González Orlechea Franco. Antes del corte la pregunta fue: ¿el 2020 es más importante que el 2021? ¿Existe el riesgo de que si el centro y la derecha no envía buenos cuadros y el Parlamento es copado por la izquierda en 2 legislaturas ordinarias sin necesidad de una asamblea constituyente, podrían cambiar el régimen económico de la Constitución? No sé, introducir la ideología de género como credo, no sé qué pensarán ustedes de la ideología de género. A mí me parece una aberración. Y hacer en suma lo que quieran, y sobre todo la reelección indefinida. Podrían poner que la reelección de congresistas y del presidente de la República puede ser indefinida y nos vamos hacia un chavismo. José Manuel. Bueno, sin duda alguna, esta elección yo creo que es sumamente importante para el Perú. Es como que te juegas el pase al Mundial. ¿No? Pero acá te juegas el pase a la continuidad de la prosperidad económica que hemos tenido durante estos últimos años, o dar un retroceso de 30 años atrás, llegar a la década de los 80 con una economía socialista que pondría en peligro todo lo avanzado para el país. Y básicamente a los sectores populares, ¿no? Ya hemos visto pues que en Venezuela Hugo Chávez destruyó la clase media para empobrecer a todos y poder gobernar sin ningún obstáculo. Entonces, bueno, los socialistas aman tanto a los pobres que los crean por millones, ¿no? Los crean por millones, pero en este Congreso sí es preocupante, porque el Perú, lamentablemente, en este momento, hay una frustración de parte del ciudadano en que, y se le ha hecho creer que ha fracasado la política económica, que hay una desigualdad, cuando es todo lo contrario de lo que ha ocurrido en el país. Es culpa en este momento básicamente de los gobernantes, incluso de los gobernadores regionales, que no han sabido administrar el dinero y poder hacer las obras necesarias que tenga el país. Entonces, hay un problema en este momento de frustración de parte del ciudadano y que quiere propuestas radicales. Y ahí hay una frase que la aprendí de Rafael Valencia Dongo, que en paz descanse, que más que todo es una teoría que él tenía, que es el síndrome de la desesperanza aprendida, ¿no? Rafael era se lo conocí, era un arequipeño que fue congresista, y él decía que en momentos de desesperación en las que vive una persona, y por ejemplo, imaginemos que estamos en el Titanic, está a punto de naufragar, ¿no? Se está hundiendo, y viene un radical, alguien quien tiene un super carácter,
¿no? Que demuestra pues que es fuerte y que te dice todos en este momento se van hacia la izquierda. A la izquierda está la salvación, salten. Y tú saltas y lo que es, te caes pues al témpano del hielo, te mueres a morir. ¿No es cierto? Aguas, sí. Ese síndrome de desesperanza aprendida es lo que en este momento tiene la población. Está esperando una voz radical, está un cambio fuerte donde alguien que diga pena de muerte a los corruptos, pena de muerte a los violadores. La reforma de la Constitución es una agenda que tiene la izquierda, claro y sí. que lo que quieren es tener mayoría. Yo creo que en este escenario, y te lo digo un poco como los pronósticos que estoy haciendo ya, estadísticos, un poco viendo cómo se desenvuelve esto, es probable que el gobierno, con lo que le inyecte dinero a las agrupaciones políticas de izquierda, logre una mayoría parlamentaria de hasta 60 a 70 congresistas de tendencia izquierdista. Tienes ahora a Antauro Humala, que está dirigiendo, ¿no es cierto? Claro, él no puede participar, pero... No puede participar, pero los está apadrinando Uh-huh. A una agrupación política que va a llevar congresistas y que creo que la agrupación política que lleva Antauro Humala, sin duda alguna, va a meter congresistas en Puno, en Arequipa, en Huancavelica, claro. y en toda la Sierra Central, ¿no? Esto es gravísimo para la democracia, ¿no? Porque con una mayoría de 60, 70 congresistas parlamentarios y con algunos que se puedan pasar, que de repente postulan infiltrados en los grupos de derecha y que se puedan pasar, estás hablando de una reforma constitucional a través de una asamblea constituyente, que es el camino que se podría seguir. No, pero ¿les alcanza el tiempo para en 2 legislaturas ordinarias? O sea, ni siquiera necesitarían una constituyente. Creo que el plazo les alcanza porque en 2 legislaturas ordinarias si tienes puedes cambiar lo que sea sin necesidad de ir a una constituyente, ¿no? Exactamente, podrías cambiarlo en esas legislaturas. Sin embargo, yo creo que sería demasiado polémico y ahí sí creo que crearían demasiado. Sí. En cambio, en una constituyente validas la propuesta pues pero del tú tienes la percepción que lidera. de que la izquierda lograría la... Yo lo que veo ahora es que ahora no es una muerte anunciada. ¿Todavía se puede hacer algo? Javier, ¿tú qué opinas? A ver, en primer lugar, yo quiero aclarar que respecto a mi comentario anterior, no tengo ninguna evidencia para dudar de la probidad de las actuales autoridades electorales, correcto, y simplemente has hecho una constatación histórica. Va a decir lo que yo recuerdo, Ajá. En fin, impresiones personales y que no implican a nadie más. Respecto a las próximas elecciones, coincido perfectamente con lo dicho, pero puedo hacer algunos matices y algunos comentarios adicionales. En primer lugar, yo no creo que es necesario que se tengan los 87 votos en el próximo Congreso para que las izquierdas cambien el régimen económico de la Constitución. Vale decir, con la mitad más uno de los votos te pueden cambiar la Ley General de Sociedades, te pueden cambiar la Ley General de Minería, te pueden cambiar el Código Civil, te pueden cambiar el Código Procesal, te pueden cambiar, en fin, todo lo que es materia legal. Va a decir, todo lo que hoy está facultado el presidente Vizcarra para hacer vía decreto. ¿Esto qué significa? Que entonces los riesgos son mayores, vale decir. Y por ende, bueno, el fin de semana pasado me preguntaba un grupo de amigos a un desayuno sobre las proyecciones y yo le decía, bueno, lo que pasa es que ustedes se quejan, gente que piensa, no es que avala el modelo económico, porque hay que hacerle retoques al modelo, evidentemente, pero que están preocupados por la eventualidad de una incursión masiva de las izquierdas. Antauro ha cerrado, según entiendo, con UPP, ¿correcto? Un candidato sí, un candidato no. Entonces yo le decía a este grupo de amigos preocupados por la política, yo le decía, bueno, ¿sabes lo que pasa? Es que la izquierda hace política 24 horas. La izquierda organiza, la izquierda moviliza, la izquierda no hace otra cosa que política. Y los que no son de izquierda, por no decir derecha, porque hay un amplio espectro, bueno, trabaja, no tiene tiempo, no participa y cuando recurre política de fin de semana, digamos, como ir al country club. Ni siquiera eso, porque
cuando les pides que alcen la voz, la verdad que prefieren hacerlo en un café, ¿no? Entonces, ahí hay una gran diferencia entre cómo actúan unos, cómo actúan otros. Pero por otro lado, yo sostengo que hay una suerte de divorcio entre el metabolismo social y el metabolismo político. ¿A qué me refiero? El metabolismo social es cómo la calle, los distintos estratos sociales, que no son A, B, C y D, y que es una manera muy simplista, digamos, se mueven en una, por ejemplo en Lima, en una capital donde en el último censo el 30 y pico % se reconoce de origen indígena, ¿correcto? Y que el 80% es de origen migrante. Entonces ahí evidentemente no solamente el Estado no hace lo que debe, lo que yo decía hace 30 años, y hace lo que no debe, esto sigue siendo una realidad, sino que ante la incapacidad del Estado de ejercer el gasto público, las cifras son alarmantes, las de ayer, antes de ayer, que presentaron a un programa, bueno, hay portafolios que han llegado a septiembre con 20% de ejecución presupuestal. Es un país, es un Estado rico que es incapaz, cuando no ladrón, en los sectores provinciales, regionales y distritales. Evidentemente esa gente está descontenta con el modelo, porque el modelo, si bien ha llevado a un sector, a la clase, digamos, emergente, a la clase media, está en una situación de fragilidad porque se está destruyendo empleo directo, correcto, empleo formal, y por otro lado hay una insatisfacción porque más del 70% de la economía es informal. Entonces, ¿qué es lo que se presenta en las próximas elecciones? Bueno, se presentan las agrupaciones que tienen mayor recordación. Entonces, si bien el peligro es el que podemos coincidir que se alteren las reglas de juego económicas, es que no haya realmente una presencia de gente que esté dispuesta en 15 meses, porque es un gran sacrificio, dicho sea de paso, en 15 meses asumir los compromisos de defender y, por un lado, una suerte de modelo de economía social de mercado, pero por otro lado promover una agenda legislativa, porque no se trata de ir a la defensiva, sino hay que hacer reformas. Va a decir, por ejemplo, en el tema de la consulta previa, que ha sido la materia de mi tesis doctoral, que voy a sustentar en 4 meses en Buenos Aires, hay que hacer muchas reformas para hacer viable el diálogo, para prevenir los conflictos del sistema político y reformas económicas y del Estado, ¿no? Sí, para decir, por ejemplo, un Estado pantera y no elefante como el que hay ahora. Claro, por ejemplo, yo solamente mencionaría uno, ¿no? Nosotros tenemos un concepto de seguridad basado en los departamentos de 1940, es decir, orden interno, teníamos entonces prefectos, tenemos aún, pero hoy por hoy el concepto de moderno es de la seguridad pública. Tú tienes las fronteras que se atraviesan y que son porosas por ciberataques, por los grandes digamos, circuitos de la delincuencia, narcotráfico. No tenemos, en el caso del Perú, una hipótesis de guerra convencional con Chile, claramente lo digo, porque pasa un Panzer, el satélite te avisa, vas y gritas a Nueva York y tienen que retroceder, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, una gran reforma es empeñarnos en tener un concepto de seguridad que es seguridad pública, un Ministerio de Seguridad Pública que fusione el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, que tenga cuerpos de élite, correcto, fuertemente adiestrados, cuerpos de ingeniería, cuerpos de especialización, policía forestal, policía urbana, policía rural y así distintas especialidades. En Noruega, por ejemplo, por eso digo, no hay que ir solamente a la defensiva del Congreso, sino ir a hacer propuestas. ¿Vas a postular? ¿Las vas a llevar? Por ejemplo, en el caso de Noruega, tú tomas la calle y es un acto de guerra. Es un acto de guerra. Y en Nueva York hace 3 semanas hemos visto cómo se han levantado gente en Times Square. Claro, Antifa, los de Antifa se pusieron, interrumpieron el transporte público. Se los levantó. Y llegaron unos ¿Por qué? De este tamaño y los agarraron y los esposaron. Y se los llevaron. Y se los llevaron, porque estás obstaculizando la vía pública. Correcto. ¿Por qué? Porque el bien supremo de una sociedad, además de garantizar las libertades, es procurar el bien común. Y el bien común no puede ser alterado por los predicamentos individuales de quienes tienen derecho a manifestarse,
pero dentro de ciertos espacios y ciertas condiciones. Entonces, el concepto de seguridad pública hay que asumirlo, hay que, bueno, estoy trabajando en ello, por cierto, hay que perfeccionarlo y hay que ir a hacer una reforma del Estado donde, por ejemplo, ahí tienes 2 ministerios que deberían ser fusionados y trabajar bajo un solo comando, porque la seguridad pública hoy por hoy es mucho más abarcativa y no puedes tú diferenciarla con cuarteles departamentales. Ustedes han planteado 2 temas que son muy importantes y quisiera avanzar sobre ellos. Uno, José Manuel, dices, hay una cierta tendencia a escuchar cantos de sirena radicales. Tú, Javier, mencionas la apatía de los sectores que deberían servir de contrapeso a esta izquierda militante. Yo vengo años sosteniendo que necesitamos una derecha gramsciana, es decir, que se mueva bajo los mismos, para otra ideología obviamente, pero bajo las mismas técnicas, porque son magníficas. Yo digo a cada rato, si Gramsci resucitara, el Perú sería su paraíso, porque todos sus postulados captura el mundo de las ideas, el mundo académico, todo, y el poder caerá como fruta madura. Todo lo ha aplicado aquí la izquierda con muchísimo éxito. Entonces, estamos en un panorama donde los cantos de sirena, por un lado, y la apatía por el otro, pueden traer un futuro trágico para el país. Y el problema, efectivamente, no es... habrá gente dispuesta a dar un mensaje claro diciendo: esos cantos de sirena son malos, esos cantos de sirena nos van a llevar al desastre. El problema no es el mercado, sino el problema es que ha habido poco mercado. Ayer estaba aquí con Ramiro Prialé y él calculaba, dice, mira, habrá un 10% de mercado puro en el Perú y el otro 90% todavía sigue siendo capitalismo de amigotes y mercantilismo, y no obstante, con esa isla del 10%, 5 o 6 millones de peruanos han logrado salir de la pobreza. Entonces, ¿qué sería del Perú si hubiera una real economía de mercado? Y quisiera vuestros comentarios. Y hay algo que a mí me preocupa, o sea, ¿a dónde, y que conversábamos antes de que empiece el programa, a dónde postula esta gente preparada, honesta, que por ejemplo, como Javier, ¿no? Claro. Yo me he formado escuchando a Javier cuando tenía 17 años, ¿no? O sea, imagínate, o sea... qué orgullo debe ser tener un representante, ya sea, él va para presidente de la República, tiene la talla, tiene todo. Entonces, esta es una persona formada, pero esto la población, lamentablemente, y los medios de comunicación que controlan el sistema no dejan ver a las personas que realmente valen la pena. Lo que están exhibiendo hoy es a las peores personas. Yo escuchaba o leía un artículo ahora de que son muchos medios de comunicación los que han llevado al poder a este Congreso, que ha estado totalmente desprestigiado, porque los que hicieron el reportaje, por ejemplo, si algún farandulero se lanza en este momento, tiene más posibilidades de ganar el Congreso que Javier, que es una persona que está preparada, que es honesta, que tiene todas las credenciales para hacerlo, y que no le van a dar la cobertura mediática que podría tener un personaje de Esto es Guerra o de Estos Reality, que en este momento... Que además puede decir cosas bombásticas que van a ser titulables. Entonces, pero cuando le dices la verdad a la gente... Lamentablemente, este apoyo que hay al cierre del Congreso, ¿no es cierto? Que supuestamente el presidente Vizcarra ha dicho, sí, esto ha sido la mejor medida, el pueblo lo pedía, pero ¿bajo qué costo? ¿Cuánto te cuesta la elección primero de este 26 de enero? ¿Estamos preparados y en este momento hay partidos políticos para poder postular? ¿A dónde vamos a ir, no es cierto, los que desearíamos postular, por ejemplo, ¿no? Los que creemos en una economía de libre mercado, los que queremos un Estado pequeño pero eficiente, ¿no? Los que queremos el respeto a la propiedad privada. ¿A dónde van a postular? Bueno, hay un prurito. Lo que pasa que también en eso la izquierda ha logrado instaurar en la conciencia colectiva. Entonces, si tú dices derecha, visualizas pues un capitalista con su chistera. Yo estoy trabajando un poco para ahora darle paso a Javier. Sí. Yo estoy escribiendo mi libro, Mi lucha por el agua. Tú sabes, yo en el 2004 salí a la opinión pública a hacer una campaña nacional por el acceso al agua potable, porque habían 8 millones de peruanos que no tenían agua en ese momento. 2 en Lima y 6 a nivel nacional. Y Sedapal, en ese momento, era una empresa estatal y controlada por los sindicatos, lo que ha hecho es simplemente
condenar a muchos limeños a que no tengan acceso a este servicio, que consumen y pagan, además consumen agua contaminada y pagan 10 veces más por un servicio que no lo tienen, ¿no? Porque tienen que tomar el agua de camiones cisterna. Esta denuncia la hicimos en ese momento y la brecha en este momento de la gente que no tiene agua, ¿no es cierto? Y que está esperando hace 15, 20 años atrás, lamentablemente no se ha reducido, ¿no? Vemos que, bueno, Sedapal sí en ese momento tenía cobertura del 88% y hoy día dice, sí, estamos ya a 94, 95%, cuando Santiago de Chile tiene cobertura hace 15 años o 20 años del 99,9%. Colombia, Guayaquil es un buen ejemplo, ¿no? Dentro de Ecuador es un excelente ejemplo de lo que es gestión, solamente hablando del tema del agua, que es lo que te diferencia entre tener una calidad de vida, ¿no es cierto?, y dejar de ser inclusive pobre, porque gracias al agua, ¿no es cierto?, no solamente te puedes mantener sano y consumir agua de calidad, sino puedes incluso acceder a la educación. Yo en Villa El Salvador, luego de las visitas que hacía con Javier en el año 95, me puse a trabajar pues por el tema de los que no tienen agua, y había colegios de niños de inicial donde habían silos. Sí, Entonces, sin duda, mira, tenemos las prioridades invertidas, o sea, no solo es el problema de la lentitud estatal, sino que a veces determinados ministerios ponen agendas que son para países del primer mundo que ya tienen resueltos todos los problemas básicos. Por ejemplo, todo este tema de la ideología de género. Del género, ya. O la comida chatarra, claro, en Nueva York sale de bueno, a partir de ahora solamente puedes tomar sodas de determinado porque si es más grande eso te hace daño. Todo ese tema es un tema de segundo piso, pero aquí tenemos problemas como el del agua, por mencionar uno que no solo, lo quieren ver que son problemas básicos de tercer mundo y nos dedicamos a legislar y que no se ha sobre solucionado. temas del primer mundo. Javier, tu reflexión sobre todo esto, por favor. A ver, yo hace unos 3 años he comenzado a indagar y ahora voy por la versión 26ª, la 26, de una conferencia que ofrezco. La próxima va a ser en Villa El Salvador, en una universidad, cuyo nombre no recuerdo, creo que el 8 de noviembre, y después se incluye la banca el día 20. La he dictado afuera, la última fueron 1.500 personas en Bogotá, lo que yo llamo la era disruptiva. Es decir, nosotros como país no solamente tenemos que afrontar los déficits de infraestructura que son enormes, los de sanidad que son enormes, sino que tenemos que conectar al Perú con el mundo. ¿Qué es lo que nos está diciendo el mundo? El mundo está guiado por 3 grandes móviles actualmente, ¿correcto? La inteligencia artificial, las comunicaciones modernas y la biotecnología. En unos 20 años aproximadamente, los chicos que tienen 8 años en el primer mundo, básicamente en Estados Unidos, van a postular trabajos cuyos perfiles no han sido creados. China ha consumido más cemento en 15 años que todo Estados Unidos en el siglo XX. Y así podría abundar datos que ofrezco en mi conferencia. Entonces, la primera constatación a efecto de la realidad peruana es que la educación es absolutamente disfuncional al mercado del futuro. Es decir, nosotros estamos enseñando en el colegio y en la universidad algunos conocimientos que no van a ser demandados por la economía del futuro, por las grandes economías, que en el Instituto de Estudios del Futuro de la Universidad de Oxford, más o menos, y del Departamento de Estado americano, de los 702 perfiles laborales, van a ser destruidos en los próximos 20 años 47 o 49% de los perfiles laborales actuales, es decir, desde un ingeniero electricista y demás. Entonces, la preocupación para mí central es, obviamente, la creación de lo que yo llamo la neoexclusión, un bolsón nuevo de neoanalfabetos, ¿correcto? La patología del vacío es sentirse a los 45 años que ya no sirves para nada y te dedicas a ser taxista después de haber trabajado 20 años en Bacus. Entonces, no basta solamente con afrontar los problemas de infraestructura, los problemas del mal diseño del Estado por la vía de la regionalización. Hay que retomar a Pulgar Vidal, al marcarse la regionalización transversal, al ingreso por ramales de carreteras al interior del país y no solamente, digamos, de norte a sur y del centro de la capital hacia el centro del país. Va a decir, hay necesidades de hacer reformas profundas internas y necesidades urgentísimas, por ejemplo, en el campo de la informatización. Estonia es el país más digital del mundo.
¿Qué pasa? Hace 20 años, por ejemplo, pagabas $200, te evitabas la cola y adquirías un pasaporte. Hoy nadie lo hace porque en 20 minutos te lo dan, está digitalizado. Tienes que digitalizar todos los procesos públicos, digitalizarlos, que además de atender al servicio del ciudadano, evitas la corrupción, porque evidentemente cortas con un brazo de la corrupción. Entonces la reforma digital es absolutamente imperioso. Hay países que lo han hecho en 3 años, Estonia lo hizo, que fue el primero, en 9 años, pero, por ejemplo, vamos a tener nosotros, porque ya lo ha asegurado Facebook y Microsoft, en 5 años vamos a tener internet gratis en todo el planeta. Con lo cual, tú vas a poder acceder y brindar una cantidad de servicios acordes a las economías productivas y a una realidad multicultural. El Perú es un país multicultural, hay 56 lenguas aborígenes reconocidas, ¿correcto? Entonces, hay, por un lado, resumiendo, que afrontar los problemas de infraestructura, las grandes carencias y hacer las reformas encaminadas hacia el mundo. Ahora, eso pasa por 2 ejes. En primer lugar, por la educación. El modelo finlandés es muy claro. Hace 60 años solamente tenían noche y frío y no tenían nada más, invirtieron en la gente. Los niños en Finlandia, es el primer sistema educativo del mundo, van al colegio a los 7 años y aprenden habilidades, ¿correcto? Les enseñan para la vida y la profesión de profesor en Finlandia es la mejor remunerada y la más prestigiosa. Correcto, va a decir, el modelo finlandés. Nosotros perfectamente, con los recursos que tenemos, podemos tener, así como tuvimos la cooperación francesa militar después de la guerra, podemos tener una misión finlandesa que nos cueste, pues, no sé, 300, 500, 2.000 millones, total, dinero hay. O sea, hacer la reforma educativa, porque si hay algo que se hereda en la condición humana es la pobreza, ¿correcto? Entonces, a la pareja de pobres y con el chico que abandona el colegio al cuarto año y media o al quinto de media de primaria, termina evidentemente siendo un excedente. Entonces, si a eso le sumas que la economía del futuro va a demandar ciertos perfiles laborales que la educación hoy por hoy no brinda, tú vas a tener bolsones, con lo cual, bolsones de gente que yo llamo neo-excluidos, en donde el contrato social, no solamente la Constitución, sino la convivencia pacífica de la sociedad, va a ser inviable. Entonces, y claro, parte de la respuesta dice, bueno, hay que ponerle impuestos a los titanes de la economía informática. Ahora, no lo dijo Sanders, el candidato demócrata, lo dijo Trump en Wall Street hace 3 meses. O sea, ustedes están generando esta economía donde obviamente se reducen empleos. En Japón hay un hotel donde no hay un solo empleado, todo está robotizado, y entonces genera ese desempleo en el primer mundo. Por efecto de cascada, a nosotros nos va a caer de todas maneras en los próximos 15 años. Ya está pasando. Va a decir, entonces, reforma educativa, reforma tecnológica, la tercera... Bueno, evidentemente yo estoy trabajando sobre 6 ejes, sobre una visión del país para atacar los problemas estructurales, por un lado, pero a su vez conectar al país a una visión de futuro de lo que te está diciendo el mundo, por dónde va. Va a decir, ahora venía una conferencia de Centrum, había un especialista sobre el mundo digital en los negocios, y alguien preguntó, bueno, ¿y cuáles son los puestos que se van a reducir? Y entonces él contestó una cosa así, yo levanté la mano y dije, la respuesta es muy clara, pues me la han hecho a mí en varias conferencias que he dado y que una u otra voy mejorando sobre la era disruptiva, ¿no? Y que pones en Google la era disruptiva, lo primero que aparece en la luz es un artículo que sembré hace año y medio para posicionar el concepto. No es la 4ª revolución industrial. ¿Qué puestos se van a reducir? Todo lo que es medible, pautable, trazable, por ende repetible. O sea, evidentemente la mecanización y la robotización es eso. Hoy por hoy los modelos de Hyundai te salen en 19 segundos, ¿correcto? Alucinante. Entonces, no solamente basta con responder al Perú de hoy, que está insatisfecho. Estamos en un debate, en un debate del siglo XIX o siglo XX y el futuro nos está por embestir. Ya nos invistió, perdón, ya nos invistió. José Manuel, efectivamente, Javier sería un presidente de lujo. De recontra lujo. Pero, a ver, para concluir, porque ya tenemos que irnos, amigos. Tú que sondeas la opinión pública, ¿el Perú está preparado
Bueno, un presidente de lujo, pero tenemos el dilema que primero tenemos que sortear el 2020, porque si no, no va a haber 2021. Yo le quitaría el de lujo, que ya está un poquito quemado ese término. Bueno, un presidente siglo XXI. Suena a gabinete de lujo que nos habían Sí, vendido. sí, sí. Bueno, un presidente siglo XXI, efectivamente. Un presidente digital, conectado. Tipo Bukele en El Salvador, ¿no? Que fue y se toma un selfie y dice, oiga, en lugar de estar gastando tanto y contribuir al cambio hay que climático, escuchar el discurso del presidente de El Salvador en Naciones Unidas. Se tomó un selfie y dijo, en lugar de estar viniendo acá en aviones y contribuir al esto, ¿por qué no lo hacemos teleconferencias? Pero bueno, el Perú está preparado para ese tipo de mensajes. Es decir, ¿tú crees que la población, si se da un mensaje tipo Javier, o lo otro es mucho más fácil, ¿no? Porque apelas a la victimización, al resentimiento, es un mensaje más potable, ¿no es cierto? Claro, lo que yo creo que en este momento, bueno, obviamente el Perú no está preparado para un mensaje de ese tipo, la gente quiere escuchar otra cosa, es por eso que los marqueteros políticos o los asesores en campañas electorales lo que hacen en este momento es simplemente sondear lo que quiere la opinión pública, esa masa que no está en este momento preparada, ¿no? Ese grupo, ese sector que en este momento el referente son personajes chicha y que no han accedido. Apelas a la región límbica, a la región más primitiva del cerebro del votante. Exactamente. Entonces no estamos preparados, eso es una pena, porque solamente los colombianos leen mucho más que los peruanos y eso está lejos. Aquí lamentablemente lo que va a prevalecer en las próximas semanas, porque esto ya se nos viene, son las propuestas, las populistas. Acabo de leer de que en la puerta del Tribunal Constitucional están ya grupos de izquierda protestando contra los miembros del tribunal. Entonces lo que buscan es desprestigiar las instituciones democráticas. Lo que están buscando es sacar a las masas populares no educadas, ¿no? Infundiéndoles odio contra un sistema que sí ha funcionado y que tiene imperfecciones, por supuesto que tiene imperfecciones, pero que lo podemos mejorar. Sí, como decía Churchill, la democracia es el peor de los sistemas con excepción de todos los demás. José Manuel, Javier, ya van a entrar a la cabina a sacarme la fuerza, nos hemos pasado 6 minutos. Por mí me quedaba conversando con ustedes toda la mañana, me parece muy interesante, realmente propuestas refrescantes, ha sido una presencia de lujo la de ustedes dos, les agradezco muchísimo y habrá oportunidad de volver a conversar y ojalá que haya luz al final del túnel y no se cumplan los pronósticos ominosos por el bien sensibilizar a la gente. O sea, Javier dijo algo importante, ya para terminar, que lamentablemente las personas que no son de izquierda se han dedicado a sus actividades empresariales, personales, profesionales y no han salido pues a hacer política. Creo que hay que hacer un llamado en este momento para que se pongan las pilas a todos los peruanos y tratar de decirle a la gente los rojos vienen por tu billetera y por tu alma, para resumirlo. Muchas gracias. Buenos días, amigos. Será hasta mañana en Ni con Dios ni con el Diablo. Gracias.